Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de meditación en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, a nombre del Ministerio de Fe en el siglo XXI, queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se encuentren conectados y de la misma forma a quienes vean este video con posterioridad. El tema que trataremos hoy se relaciona con los tiempos descritos en la Biblia para la actividad de Dios y su aparente discrepancia con los tiempos humanos. La palabra para nuestra meditación, mis hermanos, la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, la cual dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Bien, mis hermanos, antes de meditar en este trocito de la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Señor mío misericordioso, le agradecemos por la posibilidad de poder hacer estos estudios, Señor, de poder meditar en su santa palabra, porque en ella, Señor, encontramos consuelo, encontramos sabiduría, encontramos luz para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra siempre esté con nosotros, siempre nos ilumine, siempre nos ayude. Y permítanos, Señor, también poder meditar correctamente en lo que ella significa. Ayude también a todos mis hermanos para que ellos puedan tener acceso a esta palabra y tener acceso a su bondad. Gracias, Señor, por todo esto. Todos lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, una de las cosas que llama la atención, si uno no ha sido, como se dice vulgarmente, nacido y criado en el Evangelio, es la aparente discrepancia entre varias cosas. Por ejemplo, entre las teorías científicas y las Sagradas Escrituras en lo referente al tiempo. Tomemos, por ejemplo, mis hermanos, el primer libro de las Escrituras, el Génesis, donde se describe la creación del mundo, ¿cierto? Y que si nosotros vemos en nuestra Biblia, Reina Valera, ¿cierto?, tiene por título en el Génesis, ¿cierto?, la creación. Entonces vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana de un día. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí podemos sacar un montón de información, ¿cierto?, de estos primeros 5 versículos. Lo primero que llama la atención, mis hermanos, es que aquí se declara que hubo un principio, hubo un origen para este mundo, ¿cierto?, para el cielo y la tierra. Se nos habla de tinieblas, es decir, al principio no había luz. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía, ya existía en este lugar. La astronomía, como sabemos, es una ciencia natural, moderna, que se encarga del estudio de los cuerpos celestes del universo. Vale decir, estrellas, planetas, galaxias, todo aquello, ¿cierto?, todos esos objetos, todas las cosas que nosotros encontramos que existen en el universo. Dentro de esta astronomía, ¿cierto?, la cosmología es una rama que se encarga de estudiar justamente el origen del universo. Y según la ciencia moderna, el universo efectivamente tuvo un origen, tuvo un comienzo. Las teorías anteriores decían que el universo siempre existió, que era infinito, estático y que no se movía. Pero, mis hermanos, una gran cantidad de evidencia nos indica que el universo no es así, no es estático, sino que se mueve. Está, de hecho,
en constante expansión. Los astrónomos así han notado que las galaxias se están alejando unas de otras y también alejándose de nosotros. Una interesante evidencia adicional es lo que los científicos denominan la radiación de fondo. Esta es una especie de señal, o una señal más bien, que se encuentra en cualquier parte del universo donde nosotros miremos, donde nosotros analicemos. Y esta sería una prueba, un remanente del proceso en el cual el universo tuvo su origen. Mis hermanos, ¿quieren escuchar este eco del origen del universo? Bueno, nosotros cuando teníamos estos televisores antiguos, no los televisores que ven la señal digital de ahora, cuando uno sintonizaba un canal donde no había señal, o la señal se caía por alguna razón, ¿cierto?, se podía oír este ruido de fondo. Y ese ruido de fondo, ¿cierto?, ese siseo que se escuchaba con ninguna imagen, ¿cierto?, no se dieron cuenta los científicos que no era otra cosa que estas señales de microondas que están generadas por el origen del universo, que viajan desde la Tierra, desde todo el espacio. Es la teoría del Big Bang, que está ampliamente aceptada en este momento por la comunidad científica actual, que nos dice que esta explosión, esta gran explosión, ¿cierto?, este origen del universo mandó estas señales, ¿cierto?, y estas señales todavía las podemos recibir nosotros ahora, y son estudiadas ampliamente por la comunidad científica, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, tenemos pruebas que, tal como aparece en las escrituras del libro de Génesis, el universo y por tanto el mundo tuvieron un origen. Es más, la teoría del Big Bang indica que las primeras etapas de esta vida del universo, ¿cierto?, no había luz. Esta tardó en generarse hasta que el universo se hubo expandido lo suficiente. Y luego de eso, se formaron las primeras estrellas. Y esto, mis hermanos, nos lleva de vuelta al tema original de este estudio. Y esto es, ¿cuánto tiempo demoró este proceso de la creación? De la creación de los cielos y la tierra. La palabra, ¿cierto?, nos indica que todo este proceso de creación, relatado en Génesis capítulo 1, ¿cierto?, hasta el capítulo 2.2, fueron de 7 días, ¿cierto? Si nosotros leemos la última parte, ¿cierto?, en Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿cierto?, nos dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, ¿cierto? Entonces aquí nos dice el Señor que demoró 7 días en este acto de la creación. Entonces aquí es donde nosotros podemos encontrarnos en problemas, ¿cierto? Las estimaciones más precisas, mis hermanos, de las que disponemos en la actualidad, que han sido validadas por una serie de experimentos con sondas espaciales que han estado midiendo por varios años, ¿cierto?, esta radiación de fondo y varias otras evidencias más, han concluido que la edad del universo, desde que se formó, vendría a ser de, con cierta precisión, algo así como 13.700 millones de años. ¿Y la edad de la Tierra? Bueno, mediante diferentes técnicas se ha arrojado un estimativo de unos 4.500 millones de años para la Tierra, ¿cierto?, para nuestro mundo. Entonces, ¿qué tenemos que entender, mis hermanos? ¿Acaso son irreconciliables estos tiempos para el origen de la Tierra y el universo, cuando nosotros estamos comparando el relato de la ciencia con la palabra registrada en la Biblia? ¿Qué diríamos a eso? Bueno, de ninguna manera. Y es la palabra misma donde nosotros podemos encontrar la respuesta a esto. Nuevamente voy a leer, ¿cierto?, la palabra del apóstol, ¿cierto? Vamos a leer
en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cierto? Entonces, mis queridos hermanos, los tiempos del Señor son distintos a nuestros tiempos, son diferentes, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos considerar que para un Dios eterno, omnipresente, todopoderoso, las limitaciones que nos amarran a nosotros no existen. Efectivamente, ¿cierto? Dios no está sujeto al tiempo. Dios no experimenta el tiempo como nosotros lo hacemos. Para Dios, tenemos que considerar, el tiempo no transcurre de una manera lineal, pasado, presente, futuro. Dios, mis hermanos, es capaz de estar presente en todos estos tiempos, podríamos decir, al mismo tiempo. Él puede moverse libremente en el tiempo. Si tomamos por cierto el relato bíblico, ¿cierto? Dios era antes del tiempo y sigue siendo inmutable luego de la creación del mundo. El apóstol, ¿cierto? El apóstol Pedro entonces nos recuerda que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿cierto? 1000 años, 10.000 años o 1.000.000 de años son lo mismo para Él. Un día para el Señor, en el relato bíblico, perfectamente puede corresponder con cientos o con millones de años a escala humana. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? El mensaje que debemos entender y recordar es este mismo, ¿cierto? Los tiempos de Dios son diferentes. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, mis hermanos, por qué el Señor no responde ahora a mis peticiones? Recordemos que los tiempos del Señor son diferentes y que Él es soberano para actuar en cualquier tiempo y con una sabiduría que sobrepasa, ¿cierto?, con mucho lo nuestra. Bueno, mis hermanos, acá hemos meditado, ¿cierto?, acerca de esta aparente inconsistencia entre la ciencia y la palabra. Pero además, mis hermanos, es muy, muy importante tener estas reflexiones para hacer una adecuada apologética del mensaje del Señor cuando sea necesario. Es decir, dar una adecuada defensa del mensaje de Dios, para que quede claro que este mensaje, ¿cierto?, no es un error, no es una fábula, no son inventos, sino que esta se basa en la verdad. Siempre estamos llamados a defender nuestra fe, ya sea en el trabajo, ¿cierto?, en el ambiente laboral, en la escuela o en algún otro lugar. Por lo tanto, estemos atentos, mis hermanos, a aprender y poder dar buen testimonio en todo lugar. También, mis hermanos, no debemos olvidar, y esto es muy importante, el instruir a nuestros hijos, para que ellos también puedan dar testimonio y estén firmes, pudiendo responder cuando algún compañero de escuela, un profesor o alguien más, ¿cierto?, les pueda comentar estas cosas. Nos ayude el Señor, mis hermanos, a poder siempre instruir a nuestros hijos en esto. Entonces, ya sabemos que los tiempos del Señor y los nuestros son diferentes. Pero, ¿cuánto es el tiempo de nuestra vida en el mundo en comparación con la eternidad de Él? ¿Cuánto viviremos? ¿70, 80, 90 años los más fuertes, acaso? ¿Qué es esto? Apenas un suspiro en los tiempos de Dios. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué haremos en este pedacito de vida que nos regaló el Señor, mis hermanos? Dios nos dio este tiempo, esta vida, pero en sus manos están nuestros tiempos. Debemos aceptar esto con humildad. Bueno, junto con esto, ¿cierto?, con estas reflexiones, aprovecho para comentarles brevemente mi propia experiencia. Como muchos de ustedes sabrán, yo no fui nacido y criado en el Evangelio. Cuando era muy joven, ¿cierto?, en la religión católica, tuve la religión de mis padres,
tuve un fuerte choque, ¿cierto?, entre la religión, lo que me decía la religión, y la ciencia. Y en ese momento, sin mayor guía, yo decidí conscientemente, dije, yo voy a seguir la ciencia porque veía que estaba contrapuesta con la religión, y al no tener mayor guía, yo decidí en ese momento, yo voy a creer, ¿cierto?, en la ciencia. Y finalmente, la ciencia se hizo como mi religión, ¿cierto? Entonces, yo renegué completamente de cualquier religión, sino que yo seguía a la ciencia, y la ciencia empezó a ser una especie de religión para mí. Estuve en el mundo entonces, pero aún así, meditándolo después de conocerle, el Señor siempre estuvo conmigo. Disfruté, digamos, de la protección del Señor, aun cuando no estaba en sus caminos. ¿Por qué? Bueno, porque Él me ama. Eso lo sé yo ahora, antes no lo sabía, no le conocía. ¿Y cómo será este amor, mis hermanos? Que en su tiempo justo, ¿cierto?, el Señor me permitió conocer a una mujer cristiana y descubrir su palabra, cosa que en mi mente jamás habría pasado, ¿cierto? Imposible, yo no tenía nada que ver con religión, y con ninguna religión, y menos con religión cristiana, pero sin embargo, el Señor sabe cómo guiar las cosas, sabe cuáles son precisamente los tiempos en los cuales Él actúa, y eso además me hizo entender finalmente que no son incompatibles de ninguna manera la palabra, ¿cierto?, la palabra, las escrituras, y el conocimiento de la naturaleza, ¿cierto?, dado que la naturaleza es su obra. Entonces, no son estas cosas incompatibles, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, finalmente, su palabra nos dice, ¿cierto?, todo lo hizo hermoso el Señor en su tiempo, y no nos hizo nacer ni antes ni después, sino en el tiempo justo para conocerle a Él, para seguirle y para servirle, porque Él nos amó desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que fuéramos incluso concebidos en el vientre materno, ¿cierto? Que siempre estemos con este pensamiento. El Señor, en su misericordia, a usted le ha permitido vivir en este tiempo, a usted y a mí. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para administrar, ¿cierto? Tal vez apenas un pedacito de eternidad, si lo vemos en la perspectiva de Dios, ¿cierto?, que es eterno, que no tiene ninguna atadura con el tiempo. Pero esto es de suma importancia, que en este tiempo, este poco tiempo que Él nos ha dado, se lo podamos ofrecer a Él, con gozo, mi hermano, con gratitud en nuestros corazones, reconociendo que, como su palabra nos dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él envió a su Hijo para salvarnos y reconciliarnos con Él, y darnos una hermosa herencia en los cielos, para estar con Él en comunión y disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Bueno, mis hermanos, para Dios toda honra, gloria y alabanza. Hacemos una pequeña oración de rodillas. Mi Santísimo Señor, le agradezco mucho por poder haber participado aquí, Señor, junto a mis hermanos, para poder ser guiados por su santa palabra, Señor, por sus escrituras. Ayúdanos, Señor, a estar siempre fieles, siempre atentos, para poder llevar esta palabra, para enseñarla a nuestros hijos, Señor, para defenderla, y para de esa manera ser santificados, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, porque nosotros, siendo tan pequeños, estando tan poco tiempo en este mundo, sin embargo usted nos ha amado y nos ha ayudado, Señor. Permita que nosotros siempre estemos con usted y estemos en continua alabanza. Gracias, Señor, por todas las cosas que usted nos ha dado. Todo se lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, aprovecho también para darles algunos avisos, ¿cierto? Nuestro taller de lectura bíblica de las hermanas, ¿cierto? Mujeres en la Biblia,
esta semana no va a ser realizado, ¿cierto? Quedando para el próximo miércoles 19 de junio en los horarios habituales que tenemos, ¿cierto? Que son 9 p.m. hora de Illinois, 9 p.m. también hora de Bolivia y 10 p.m. hora de Chile y Argentina. Asimismo, mis hermanos, el taller de lectura bíblica se realizará también el próximo viernes 14 en horarios de 7:30 a 8:30 hora de Illinois, 7:30 también a 8:30 hora de Bolivia y 8:30 a 10:30 hora de Chile y Argentina. Finalmente, mis hermanos, este domingo 16, ¿cierto?, de julio se realizará la reunión de meditación con horario 6 p.m. hora de Illinois, 6 p.m. hora de Bolivia y 7 p.m. hora de Chile y Argentina. Vamos a finalizar este servicio, ¿cierto?, esta pequeña meditación con la bendición del Señor. Padre eterno, cuántas gracias te damos por tu misericordia que has tenido con nosotros de haberte conocido. Ayúdanos a que su palabra haga vida en nuestros corazones. Pon en nuestras vidas este anhelo ferviente de rendir nuestras vidas por completo y de darte la gloria en todo lo que hagamos. Ahora te rogamos tu bendición en la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados y también en mi vida y la de los míos. Su bendición se la suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos, que se encuentren muy bien y que el Señor los guarde.